Fortalecer a la justicia administrativa con imparcialidad, profesionalismo y cercanía a la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Soy Juan José Morales, creador de Crack Team 1000. Bienvenido a tu programa favorito, Crack Team el programa. ¿Por dónde? Por Chins TV, la televisión al cambio que ya está aquí. Hoy estoy muy contento con mi amigo Joacim Barrientos Zamudio. ¿Cómo estás, Joacim? Bien, Juan José, muchas gracias por invitarme. Un saludo a toda tu audiencia. Nuestra audiencia. Nuestra audiencia. Bienvenido, gracias a ti por aceptar la invitación. Te platico, amigo, que nos acompañas. Mi amigo Joacim Barrientos Zamudio es abogado, cuenta con su licenciatura en Derecho por la UNAM, por la máxima casa de estudios antes eran ENEPS, ¿no? Ahora son Escuelas de Estudios Superiores. Exactamente, eran ENEPS, ahora son FES, Facultad de Estudios Superiores. Así es. Okay. Además, es perito en criminalística por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con una maestría en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, doctorado en Derecho Civil por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Por si fuera poco, cuenta con un postdoctorado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Actualmente es secretario general de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y aun cuando es muy joven, casi un niño, tiene una trayectoria muy amplia. Como secretario de estudio, y cuenta de la ponencia 2 de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y una carrera de más de 20 años, ¿correcto? Efectivamente. Platícanos, Joacim, adicionalmente a esto, que es muy completo, muy interesante, y te felicito por ello. Gracias. Cuéntanos quién es Joacim. Primero, antes de abogado, quién es como persona, como ser humano, como hombre, y después como abogado y como todo esto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿quién es Joacim? Joacim Barrientos es originario del heroico y generoso puerto de Alvarado, Veracruz. Ah, mira. Oriundo de allá, pero orgullosamente capitalino por tienen decisión. fama de malhablados, ¿no? Allá en Alvarado. Tenemos fama de malhablados, pero no es cierto. No siempre es cierto. A veces hay momentos en la vida que lo ameritan, pero no siempre, ¿no? Okay. Generalmente no, pero si va uno allá, bueno, pues se encuentra que esa calidez, esa cercanía de mis propios paisanos, pues a veces permite que salga una palabra que no va de acuerdo con lo que habitualmente... Con el entorno. Con el entorno social, ¿no? Con el protocolo. Con el protocolo. O sea, ¿naciste ahí, creciste ahí? Nací allá, pero me formé aquí. Desde niño estudié toda mi infancia, la viví aquí. Sin embargo, mis padres siendo originarios de allá, pues siempre estuvimos... íbamos continuamente, una vez al mes, una vez cada 2 meses allá a Veracruz, entonces la verdad tengo unas raíces muy identificadas, muy orgulloso, muy arraigado, tengo mucha familia allá en Alvarado, Veracruz. Alvarado está entre el puerto y donde están los brujos, ¿no? Entre el puerto y... Está entre el Catemaco, puerto, ¿no? y Catemaco, está un poco más para acá, está más pegado entre el puerto y Tlacotalpan. Que la tierra de Agustín Lara, dicen que Ajá. es de allá, otros dicen que, hay historias, que es de aquí, de Santa María la Ribera. Entonces, bueno, pues de Agustín Lara, que es muy famoso, ¿no? Para ti es un lugar con mucho cariño, ¿correcto? Lo atesoro en mi corazón a mi Alvarado, Veracruz, pero bueno, también quiero mucho a mi Ciudad de México porque aquí me he formado como estudiante, como profesionista, tengo muchos amigos, me he dedicado mucho tiempo a estudiar, a conocer, conozco muchas personas a las cuales pues admiro y respeto y quiero, ¿no? Sí, pues a mí, ¿verdad? Nací en Luxemburgo, pero me enamoré de la Ciudad de México, ¿no es cierto? Así es. Ok, y luego... Algo así. Además, Joacim es padre, Joacim es esposo, más de 19 años de matrimonio, con una mujer hermosa, con la que tengo una niña de... Saludos. De 13, casi 13 años. ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Dione. Saludos, Dione. Dione, mi hija se llama Dione Saraí. ¿Y qué edad tiene tu nena? Mi hija tiene casi 13 años, en julio cumple casi 13 años. Estaría preparando la fiesta de los 15 años. Pues ahí vamos más o menos, ya lo tenemos en mente, pero todavía no empezamos muy bien. Perfecto. Y eso es una persona, bueno, un muy buen amigo, siempre me he brindado mucho como amigo, yo lo he platicado con mi esposa y las personas que me conocen saben que soy una persona entregada hacia la amistad, porque creo que es uno de los principios más valiosos que tiene el ser humano. Mayores valores, ¿correcto? De los valores más buenos que puede denotar una persona para los demás. Entonces, creo que soy un buen amigo, trato de ser un excelente servidor público, un buen profesionista, un ser humano respetable,
honesto, siempre dedicado a trabajar, ¿no? Y a sacar adelante a mi familia. Ok, fuera del aire, y me encanta esa frase, me platicabas de por qué abogado, pero cuéntanos, ¿por qué abogado? Platícanos de Joacim, del joven, del niño, al día de hoy. Esa trayectoria, ese viaje en el tiempo. Ese viaje en el tiempo. Bueno, el Joacim de niño pues es el mismo Joacim bromista, amiguero, dicharachero, que bueno, solo tengo de allá de Veracruz. Mal hablado. Mal hablado a veces, insisto, fuera no siempre. Que desde muy pequeño se vio enamorado por el derecho y por la justicia, derivado de que mi padre, en paz descanse, fue un abogado también de muchos años de trayectoria, fue servidor público, abogado que durante su carrera siempre persiguió o se distinguió por ser una persona humana, justa, siempre tratando de hacer el cambio en favor de las personas. Yo desde muy pequeño pues, siempre me había identificado con esa circunstancia en mi vida. Y es una anécdota que yo he platicado en algunos lugares donde he tenido la oportunidad de estar y con muchas personas que me conocen, que cuando yo llegué a mi último año de preparatoria, me preguntaba mi orientador vocacional que si ya tenía yo estudiado, que si sabía que iba a dedicar mi vida, porque bueno, en esa edad muchos compañeros con los que ya había tenido la oportunidad de platicar, pues no sabían ni para dónde iban a jalar, ¿no? Entonces, yo estaba entre ellos. Digo, a lo mejor a esa edad tiene uno dudas, ¿no? De a qué se quiere dedicar uno, cuál es el futuro profesional o la trayectoria que uno quiere elegir. Pero bueno, yo la verdad siempre muy seguro le dije que pues yo quería ser abogado, que mi padre era abogado y que yo no visualizaba mi vida profesional de otra manera. Y así ha sido durante estos años ya de ejercicio que tengo. Yo desde antes de comenzar a estudiar ya estaba involucrado precisamente por mi padre con las cuestiones relacionadas con las leyes. Ya lo traías en los genes. Yo creo que ya lo traía en los genes o lo hizo tan bien, fue tan buen maestro en mi vida, que en el momento que llegó la oportunidad de decidir, pues no tuve ninguna duda. ¿Y él en cuál rama del derecho se especializó? Él se especializó, bueno, mi padre era multidisciplinario y él decía muy contento que un buen abogado debe ser multidisciplinario, o sea, saber un poco de todo, pero debe tener su especialización. Para que si en algún momento alguna persona se acercase a él, bueno, pues tener la oportunidad cuando menos de contestarle y de resolver algún tipo de duda general, pero él se especializó en el derecho administrativo y derecho fiscal. Él estaba especializado en esa rama y muchos años de su vida los dedicó a ello. ¿Y también te transmitió el gusto por lo fiscal o no necesariamente? Sí, yo siempre me formé más como abogado civilista. De hecho, en parte de la semblanza que leías, pues yo me enfoqué mucho al derecho civil porque siempre me gustó mucho. Pero cuando tuve la oportunidad de conocer el derecho administrativo, que de ahí se encuentra inmerso inclusive el derecho fiscal en una parte, me gustó tanto que ahora me ha vuelto una mezcla medio extraña entre el derecho administrativo y el derecho civil, que me ha permitido entender la ley de una manera distinta, más completo, me parece, como profesionista, mejor interpretativo. Y bueno, también tuve una faceta en mi vida en donde fui luchador por los derechos humanos, trabajé en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entonces, eso también me permitió ver desde otro punto de vista la aplicación de la ley por parte de las autoridades, en esa ocasión de la Ciudad de México. Entonces, como que todo en la vida me ha llevado a este momento precisamente en el cual se ha conjuntado para permitirme aportar más a la sociedad, derivado de la experiencia profesional que tengo. Ok, entonces Joacim de niño, de joven, tenía claro, ¿no?, que iba a ser abogado. Muy claro. Entra a estudiar a la máxima casa de estudios, a la UNAM, ¿y qué pasó después? Termina su licenciatura, comienza a postula un tiempo. ¿En despachos o...? En despachos particulares, privados, con amigos, llevando asuntos. Digo, eso fue lo que me permitió primero, bueno, pues involucrarme un poco, adquirir un poco más de experiencia, porque realmente cuando sale uno de la licenciatura, pues hay cosas que desconocemos que son parte del propio desarrollo del abogado, que lo vas adquiriendo con la práctica. Sí, la ¿no? culminación de la carrera, pero el primer paso hacia la vida profesional. Exactamente, y es un poco complicado. A mí me decía, yo siempre fui muy aventado de postulante, y un abogado amigo que ya falleció también me decía, es que tú te vas solo a llevar los asuntos, pero necesitas un abogado procesalista que te ayude, porque a veces le llegaba con cada pregunta que me decía, oye, es increíble, ¿no? Pero bueno, siempre fui muy aventado, a la fecha lo sigo siendo, porque a veces se necesita eso para poder dar el siguiente paso y seguir adelante. Qué necesario, ¿no? Así como en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Unos que tienen experiencia, madurez, manejo de partido, y otros con ese empuje, con esa fuerza, con esa Claro. destreza.
Y esa capacidad que te va dando la experiencia y el conocimiento. Entonces, yo siempre en mi vida he tratado de seguir estudiando, de prepararme. Así comencé a postular y después de postular me llamó todavía más la atención el servicio público. Y ya con ese conocimiento que yo tenía, esa luz que me había dado mi padre de haber sido durante tantos años servidor público, pues terminé muy dedicado, enfocado a la administración pública. Y bueno, pues decidí que iba a seguir ese camino en el que pues durante toda mi vida y mi trayectoria y hasta la fecha, el día de hoy me encuentro. ¿Tu señor padre se desarrolló en el estado de Veracruz? No, aquí en la Ciudad de México también. Digo, curiosamente, ¿no? Él estaba enamorado de Veracruz, igual que nosotros, porque íbamos cada mes, cada 2 meses, pero él radicamos aquí y él tenía sus actividades y sus encargos aquí en la Ciudad de México. Ok. Ahorita que dijiste estudiar, seguir estudiando, me hiciste recordar el lema de mi alma mater. Yo soy contador público. Mi alma mater es la Escuela Bancaria y Comercial. Okay. Y uno de sus lemas es ese: somos estudiantes para siempre, ¿no? Por supuesto, yo siempre he pensado y siempre, cuando he tenido la oportunidad de compartir un poco de lo que he aprendido durante mi vida profesional, siempre he compartido con las personas que, bueno, pues en la cuestión de la abogacía, pues se tiene que seguir estudiando todos los días, porque como dice el decálogo del abogado, ¿no? Entre menos estudies, pues menos abogado eres. Entonces, y aparte las leyes son tendentes a irse reformando continuamente, a modificarse, a cambiar. Entonces, para poder dar un buen servicio, debe uno estar actualizado, ya sea desde el lado del abogado postulante, del litigante, del defensor de derechos humanos, del servidor público. Necesitamos conocer el derecho, pues, cómo va, ¿no? Cómo se está actualizando. Perfecto. ¿Nos recuerdas 3 o 4 preceptos de ese decálogo del abogado? Pues el que más me gusta a mí es lucha siempre en pro de la justicia. Okay. Primero está la justicia y si encuentras en conflicto el derecho con la justicia, pues lucha por la justicia. Yo creo que eso es lo que nos permite también a veces ser más humanos cuando nos damos cuenta o estamos enfrente de una problemática que trae un conflicto entre la ley y lo justo, ¿no? Ese es muy padre. Déjame asimilarlo, porque se me puso chinito. ¿Puede haber conflicto entre la justicia y el derecho, por supuesto? Derecho. Cuando se presenta eso, prevalece la justicia. De acuerdo al decálogo del abogado, debe prevalecer la justicia. A veces el derecho es muy frío, tal vez. Muy frío, podríamos llamarlo, pero ahí es donde entra la labor del juzgador, más interpretativo, del poder tratar de defender esos parámetros. A raíz de la reforma de 2011, bueno, ya tenemos al mismo palo los derechos humanos con la Constitución política y eso ha permitido que, bueno, este tipo de gamas de distinciones que se pudieran haber dado durante muchos años ya se han perdido, ¿no? Porque ahora ya debemos privilegiar los derechos humanos, el famoso principio pro personae, pro hominem, que primero está la persona y luego está el derecho. Lo interpretamos, el derecho, para favorecer o beneficiar a la persona, ya no tajantemente, como martillo, como se aplicaba antes. ¿Y esa reforma que mencionabas de 2011 tuvo mucha fuerza en el tema de derechos humanos? Sí, por supuesto, es una reforma constitucional donde incorporó los derechos humanos al mismo nivel de la Constitución política. Antes estaba la llamada pirámide kelseniana, que primero estaba la Constitución y toda la normativa, tratados internacionales, todo lo que venía abajo. Bueno, pues a raíz de esta importantísima reforma en nuestro país, se equipararon, están al mismo nivel. Y eso ha permitido pues esa fuerza que ahora tienen los derechos humanos y que nos permite a los que de alguna u otra manera estamos involucrados en la impartición de justicia, de poder aplicarla, pero ya partiendo del principio de la persona. O sea que en la famosa pirámide de Kelsen estaba en la punta de la Constitución. Claro. Actualmente está la Constitución, derechos humanos. Hay derechos humanos, digo, hay muchas posturas. Para mi gusto deben estar a la par, se deben de interpretar a la par, esa fue la naturaleza de la reforma, pero bueno, hay tratadistas o postulantes de derecho que lo interpretan de una manera diferente y que yo respeto mucho. Okay. Con la que tú comulgas está la Constitución, derechos humanos. Claro, a la par, porque eso nos permite impartir de mejor manera justicia y que lo que hagamos realmente sea en beneficio de la sociedad, no solamente sea justicia, como bien lo decías, aplicar la ley de manera fría y tajante. Okay. ¿Y en un segundo nivel, tratados internacionales? Pues yo los vería al mismo nivel, ya después las leyes locales, los reglamentos, las constituciones locales, pero bueno, siempre partiendo del principio de los derechos humanos. Yo creo que eso es indispensable para poder impartir una adecuada justicia en pro de la ciudadanía, de la sociedad. Perfecto, muy interesante. Seguimos platicando de esto, pero después de una pausa.
Listo, ya regresamos. No fuimos a ningún lado, pero ya regresamos. Aquí estamos todavía. ¿Verdad? Siempre digo la misma bobería, pero siempre me da risa. Hola, soy también Juan José Morales, creador de Crack Team. Estamos platicando con mi amigo Joacim Barrientos sobre la reforma judicial, pero antes nos estabas haciendo un paseo muy interesante por esa carrera, ¿no?, de Derecho, sobre ese ejercicio profesional que has tenido. Comentabas, Joacim termina su licenciatura, comienza a postular, y después, ¿cómo fue ese enamoramiento con lo administrativo? Ese enamoramiento llegó muy, muy casual. Yo siempre me he identificado como un incansable luchador de la justicia, siempre a lo mejor un romántico, como me dijo algún maestro. Y qué padre, ¿no? Muy querido de la licenciatura por cómo yo veía y trataba de postular las cosas, desde la manera que yo preparaba mis promociones, las escribía, algo que siempre me ha gustado mucho. Y de ahí, bueno, pues viendo tantas situaciones, obviamente me di cuenta que necesitaba prepararme más, porque para poder hacer algo más allá de lo que uno tiene pensado, pues debe tener pues bien fijas sus metas. Entonces dije, bueno, pues me voy a meter a estudiar la maestría. Antes estudié una especialidad porque me insistió mucho mi esposa. Ella es penalista, le gusta mucho el derecho penal, ya me lo estaba brincando, a ver si no me regaña. Entonces ella me insistió. Cortamos y empezamos de nuevo. Me insistió en que estudiáramos una especialidad en criminalística porque a ella le gusta mucho, y también eso me permitió, digo que está enfocado en la materia penal, me permitió también pues conocer un poco más de esa materia y también incorporarlo un poco a pues ya la experiencia profesional que yo tenía. Y ya después ya empecé con la maestría en Derecho Civil, porque fue algo que a mí siempre me gustó mucho desde la licenciatura. Yo recuerdo cariñosamente pues, a mis maestros de estas materias, en particular de Derecho Civil, y había algo que siempre me llamó mucho mi atención. Dije, bueno, pues voy a estudiar Derecho Civil, me dedicaré al Derecho Civil, a eso me iré enfocando poco a poco. Terminé mi maestría en Derecho Civil y dije, bueno, pues ¿ahora qué hago? Pues dije, pues ahora voy por el doctorado, ¿no? Ya un nivel de investigación que obviamente me va a permitir de alguna u otra manera pues abrirme un poco más mi panorama, poder aportar un poco más a la sociedad, que siempre ha sido mi mayor preocupación, y terminé mi doctorado. Y dejar un legado, ¿no? Tal vez. Y dejar un legado, pues yo creo que con base en el trabajo que he hecho, en lo que he estudiado, y bueno, pues lo que finalmente puedan ver como resultados positivos, ¿no? De cuando uno se esmera tanto y lucha tanto por salir adelante. Entonces dije, bueno, pues ya terminé la maestría, pues ahora vamos por el doctorado. Comencé con el doctorado, me aventé todo el doctorado, y pues ya estaba yo cuando comencé el doctorado en el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces ya tenía yo sentimientos encontrados, porque dije, híjole, estoy estudiando Derecho Civil, pero pues aquí el Derecho Administrativo, la verdad, es tan amplio, tan bonito, hay tantas materias que están dentro del Derecho Administrativo y su impartición, que bueno, dije, híjole, bueno, pues ya estoy en el doctorado en Derecho Civil, pues lo voy a concluir. Pero pues al final de todo me ha permitido pues como que hacer una mezcla de todo eso que he aprendido y poderlo enfocar en lo que me estoy desarrollando profesionalmente, ¿no? El derecho administrativo es sumamente especializado. Se necesita tener mucha capacidad y conocimiento porque muchas materias convergen alrededor de esta rama del derecho, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Fiscal, por ejemplo, reglamentos. Para alguien no abogado como yo, ¿ese derecho administrativo a qué se enfoca? Se enfoca pues, a cosas, digo, de entre las sencillas, los derechos de petición. Por ejemplo, cuando una autoridad no te contesta, pues tú vas al tribunal y te tiene que contestar, ¿no? Oye, tribunal, pues yo metí una solicitud ante cierta autoridad federal, de la Ciudad de México, México. ahorita en lo que me encuentro actualmente, Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y pues no me ha contestado. Entonces, bueno, pues esa es una de las maneras que se puede acudir ante el tribunal para solicitarle a la autoridad pues, que te dé contestación. Las multas de tránsito es algo muy sencillo que muchos a veces desconocemos, que podemos ir directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa para pues, tratar de impugnar una multa de tránsito que nosotros consideremos que sea ilegal. Okay. Es una materia diferente. Está el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, que es la que rige la aplicación de las multas. Los establecimientos mercantiles, también muy sencillo. Tengo mi tiendita y llegan y me la clausura el INVEA o la alcaldía, pues también el Tribunal de Justicia Administrativa
tiene ahí competencia para conocer de esos asuntos, construcciones. ¿Alguna vez hice la auditoría financiera y presupuestal del INVEA? Podemos decir que es como una forma de defensa del particular hacia algún abuso de la administración. Hacia los actos de autoridad emitidos, Okay. obviamente en perjuicio de algún ciudadano, ¿no? Alguna autoridad de la Ciudad de México, enfocándonos directamente como ámbito territorial, el Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, si yo no estoy de acuerdo con un acto que haya emitido una autoridad de la Ciudad de México, puedo ir a controvertirla, puedo ir en contra de ella, demandar su nulidad al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. A veces dentro de las materias que conocemos, aquellos que nos dedicamos al derecho, pues es de las muy poco recurridas porque muchas personas desconocen qué es el tribunal y en qué consiste la materia administrativa. Siempre estamos más enfocados, pues a mí me gusta el derecho laboral, ¿no? O el derecho penal, que es muy familiar, cotidiano, civil, desgraciadamente civil, mercantil, familiar, fiscal. fiscal. Entonces, a veces hay ese desconocimiento, pero el derecho administrativo es importantísimo en la vida de la ciudadanía. Las construcciones, ¿no? Cuando llega alguien, está construyendo y llega el INVEA o la alcaldía y les verifican, o la Procuraduría Ambiental y les verifican y les clausuran, bueno, pues también el tribunal tiene competencia porque es materia administrativa y ellos conocen las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, ¿no? Ahora también el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México tiene esa competencia para conocer de esos asuntos en los cuales se imponen sanciones a los servidores públicos. Así de amplia es la materia administrativa y así la gama de materias que maneja el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y hay un tribunal administrativo local en cada una de las 32 entidades federativas, ¿no? Así es. Y aparte uno federal. Bueno, ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es otra índole, pero son actos de autoridad de las emitidos por entes de la Administración Pública Federal. Obviamente después de que uno va al Tribunal de Justicia Administrativa, ahí con nosotros, lo que sigue pues, es el juicio de amparo, ¿no? Pero es muy amplia la gama y la materia que se maneja en el tribunal. Entonces, bueno, pues todo esto que he hecho durante el trayecto de mi vida, pues me fue, yo siento que preparando para llegar a este momento donde todo lo mezclé, lo fusioné, y creo que eso ha trascendido en mi vida y me ha permitido ser un mejor servidor público, un mejor profesionista, un mejor ser humano. Y bueno, pues ya después de eso me aventé un postdoctorado, que ya el postdoctorado pues ya realmente ya es filosofar en el derecho, ¿no? Ir un poco más allá de lo que es la ley y todo, la interpretación por encima de la investigación. Y bueno, pues eso me ha terminado de formar, por lo que hace pues a aquellas licenciaturas, materias, posgrados que tienen reconocimiento a la SEP, porque luego a veces uno estudia muchas otras cosas más que la SEP no las tiene. Por ejemplo, el postdoctorado no existe ese nivel aquí en nuestro país. Tienes tu registro y tu número donde te acredita que lo cursaste, pero no está el grado en la Ley General de Educación, no lo contiene. Eso sería algo muy bueno que a lo mejor en un futuro se pudiera contener, porque eso también va a permitir que las mismas profesionistas se sigan preparando y puedan, desde el ámbito de sus ocupaciones, pues poder prestar un mejor servicio. O sea, ¿que se lo estudiaste en el extranjero? No, lo estudié aquí en México. O sea, sí los hay, sí los imparten. El problema es que no hay un reconocimiento por parte de la SEP. Por ejemplo, terminas la maestría, pues te dan tu grado, ¿no? Terminas tu doctorado, te dan tu grado, pero los postdoctorados no. Te dan nada más tu registro, tu registro de que la SEP tiene registrado el programa, pero no hay el grado académico. Yo creo que no hay una cédula en consecuencia. No hay una cédula en consecuencia, aunque lo tengas. Entonces, bueno, eso es algo muy curioso, que ojalá y alguien se ponga las pilas en algún momento y diga, bueno, hay que incluirlo. Digo yo. Ahorita sí vamos como entrelazando, ¿no? Ideas que has vertido. Tu señor padre mencionaba de que debo tener conocimiento general, ¿no? Así es. Soy abogado, soy contador, tengo conocimiento general y especialización, ¿no? En cierta área. Sí, claro. Luego comentabas que visualizas un vínculo entre el derecho penal con la criminalística, ¿no? No tiene. De hecho, cuando estudié esa especialidad, pues va muy enfocado a la balística, ¿no? Hechos de tránsito, a circunstancias que se encuentran relacionadas con la comisión de algún acto delictivo, ¿no? Medicina forense, digo,
Ahí tuvimos la oportunidad de ir a presenciar necropsias de ley y ver pues, cómo actúa un médico forense, la búsqueda de los vestigios, el lugar donde se llevó a cabo la actividad criminal o lo que se está persiguiendo. Entonces, todo eso va nutriendo y si tú lo entrelazas, pues de una u otra manera te sirve para forjarte como profesionista, aunque sea otras materias. Inclusive de otras profesiones, ¿no? También. Ahí trabajan de la mano el médico con el abogado, con el criminalístico, ¿sí? Hay criminalistas especializados, policía de investigación ahora, o sea, sí, en esa materia en particular sí hay mucha interrelación en varias disciplinas. Ok. También mencionabas que hay diferentes ramas del derecho, ¿no? Pero también están ligadas, ¿no? Claro. Lo penal con lo laboral, por ejemplo, laboral con lo fiscal, ¿no? Y con lo civil, con lo mercantil. No podemos divorciarlas. No se pueden divorciar, en algún momento, bueno, tendrán ahí algún tipo de interacción. Algunas sí son muy especializadas y muy específicas y no puede haber intromisión de una materia en otra, ¿no? Por ejemplo, la materia administrativa con la materia laboral, pues sí están muy marcados, no se llevan, cada una tiene su naturaleza, atendiendo a que, por ejemplo, la laboral, pues deriva de una relación obrero-patronal, ¿no? El patrón con el empleado. Y la administrativa, pues deriva de un acto de autoridad que se emite en perjuicio o que un ciudadano siente que es en perjuicio suyo y que tiene una connotación o naturaleza distinta. Entonces hay algunas que no se llevan mucho, pero bueno, pues ahí en algún momento se entrelazarán. Porque en todas las ramas del derecho hay una disputa, ¿no? Entre dos o más partes. Por supuesto. Okay. Varía la naturaleza. En la materia administrativa, bueno, pues es entre la autoridad y un particular, ¿no? En la materia civil, bueno, pues son dos particulares. En materia familiar, pues también son dos particulares. Entonces sí varía dependiendo de la circunstancia. En la penal igual, dos particulares. En la penal, bueno, pues es el Estado en contra de aquel que cometió algún acto contrario a la ley, la víctima, intervienen más factores. Okay. La materia penal también es muy especializada y yo creo que sí, mis respetos para los penalistas porque sí hay que... Como tu esposa, por ejemplo. Mi esposa, porque sí hay que saberle, no le puede uno entrar sin saber porque generas más problema de querer ayudar a una persona, ¿no? Perfecto. Muy interesante, Yosim. Seguimos platicando de esto, pero ¿qué crees? Después de una pausa. Gracias, nuevamente, ya volvimos. Mi amigo Joacim Barrientos, tu servidor Juan José Morales. Estamos platicando sobre este interesante y apasionante mundo del derecho. Y aquí también, Joacim, comentabas hace rato, decías, yo como litigante era muy como romántico, soñador, ¿no? Es necesario, es importante introducir esa parte humana. ¿Coincides conmigo? Sí, claro. De hecho, lo sigo siendo, digo, no es que ahora como servidor público. Mis compañeros de trabajo saben que soy muy exigente, en particular, siempre lo he dicho y también a mi esposa. Han de decir que no, pero le pueden preguntar. A la persona que más le exijo es a mí. Y después de mí, pues trato de exigir a los demás. Cuando prestamos un servicio público y la ciudadanía depende de lo que nosotros hacemos, de verdad que tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma a esa empresa, porque si no las cosas no funcionan. Y al encontrarse en la mano de los abogados desde su patrimonio, su vida, su seguridad, su libertad, pues debemos de hacer las cosas bien y sin descanso. Entonces, yo siempre he sido muy exigente y esa exigencia siempre va del lado humano. El de, bueno, pues vamos a tratar de apoyar a las personas de la manera que podemos hacerlo, siempre respetando la ley, pero también dándoles esa interpretación a la luz de los derechos humanos para poderles otorgar un servicio que de verdad les funcione, ¿no? Porque si tenemos ahí asuntos que tarden años, pues tenemos en vilo, en total preocupación a las personas que dependen de lo que tienen, de los planteamientos que hagan ante los órganos jurisdiccionales, ante los tribunales. Y la justicia debe ser pronta y expedita, ¿no? Así lo establece el artículo 17 constitucional, exactamente. Perfecto. También platicábamos, Joacim, que hay diferentes ramas del derecho y comentabas, ¿no? Tal vez tu área, justicia administrativa, es menos conocida, menos difundida y por lo mismo hay menos especialistas en esa área, ¿no? Es decir, si busco un abogado civilista, por ejemplo, puedo encontrar una larga lista, ¿no? Hay muchos. Mercantilista, familiar, pero en este caso es un poco más acotado. Yo creo que sí, pero ha ido incrementándose también porque a raíz de
de la naturaleza de la materia administrativa y del impacto que tiene en la sociedad, sí ha crecido el número de abogados, me parece, desde mi punto de vista, que se han vuelto profesionales en la materia. Y todo esto detonó derivado, me parece a mí, derivado de las multas de tránsito, de las fotomultas de hace un par de años, que todo el mundo no sabíamos pues por qué a veces nos multaban y teníamos que venir al Tribunal de Justicia cuando empezó a hacerse esa difusión de que podían impugnarse, podía ir uno a demandar su nulidad al tribunal. Y de ahí, bueno, pues yo creo que eso permitió también que se proyectara el Tribunal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México para la ciudadanía que tuviera conocimiento que este tribunal en particular conoce de este tipo de asuntos. Inclusive el Tribunal de Justicia Administrativa tiene un área de abogados especializados que prestan el servicio de atención ciudadana gratuita y patrocinan a todos aquellos que lleguen ahí con ellos, escuchan su caso, determinan si es procedente y preparan la demanda y llevan todo su juicio sin ningún costo para ellos. Entonces, yo creo que sí ha ido tomando relevancia la materia administrativa, pero yo creo que a la fecha todavía no es muy recurrida como otras, también por la propia naturaleza, ¿no? Y que, bueno, pues problemas desgraciadamente penales, pues a veces, ¿quién no ha tenido, no? Familiares, civiles y administrativos, bueno, pues ahí vamos yo creo que detrás. Perfecto, Joacim. Y en esa trayectoria de más de 20 años, comentabas que hubo una parte, un tiempo en el cual colaboraste para la Comisión de Derechos Humanos. Así es. Platícanos de esa etapa en tu vida. ¿Alguna experiencia, algún caso de éxito, si yo puedo llamar así? ¿Qué te dejó ese andar por ahí? Mi trayectoria por la Comisión de Derechos Humanos, la verdad, me dejó una experiencia muy grata. ¿Te marcó? Me marcó en mi vida porque me permitió entender a veces lo que uno como abogado postulante o como servidor público desde otro panorama no advierte, que es la necesidad de las personas de ser escuchadas y de que muchas veces, aún acudiendo ante un tribunal, ante una autoridad, pues realmente el trato que se les da, híjole, es terrible. Inhumano, tal vez. Inhumano, ¿no? Eso la verdad me permitió mucho abrir mi expectativa por cuanto hace la impartición del ampliar derecho. Tu visión, tu espectro. Mi visión, mi espectro, mi criterio, también volverme más humano, más humanista en beneficio de la ciudadanía, porque, digo, llegaban ahí personas de verdad con problemáticas muy marcadas y el tan solo hecho de escucharlos, de escuchar que realmente tú podías advertir que había una transgresión a sus derechos humanos y que las autoridades no actuaban de la mejor manera o de la manera correcta, pues eso finalmente de una u otra manera ya impacta en tu vida. Recuerdo muy cercano y la verdad de manera muy sentida la historia de una señora que llegó ahí con nosotros a la Comisión de Derechos Humanos porque su vecino le había construido había edificado su construcción sobre su barda, entonces estaba generando problemas y inclusive ya se estaba empezando a cuartear y estaba yendo de lado, y cuando fue con la autoridad administrativa de la alcaldía, pues la alcaldía dijo que no había ningún tipo de problemática, que era una cuestión derivada de su construcción y que ellos no podían hacer nada. Ella acude con nosotros a la comisión y es de las experiencias gratificantes que tengo en mi vida que se logró acreditar que había una transgresión por parte de la autoridad a los derechos humanos de esta persona porque estaba muy marcado el daño que se había ocasionado, ¿no? Entonces, no todo desafortunadamente son recomendaciones, no todo lo que hace la comisión concluye ahí, pero sí se hizo un documento, se dio vista al órgano interno de control del ente y se generó algún tipo de movimiento, pues cuando menos para apoyar a esta persona a que pudiera acudir, o sea, que se le resarciera el daño que le habían ocasionado, ¿no? Creo que los derechos humanos son importantísimos y como servidor público uno los debe tener presente en todo momento, porque si no, no podrías cumplir con la expectativa que la sociedad tiene de ti de manera correcta. Y en este caso esta señora estaba en un momento de indefensión, ¿no? Y tuvo un desenlace feliz, ¿no? Sí, cuando menos la apoyamos, hicimos lo que no hizo en ningún momento alguna de las autoridades a las que había ocurrido, y a veces llegan las personas, Juan José, desesperadas porque
no tienen ya de ninguna manera, no sienten que puedan resolver su asunto, y lo peor, que nadie, muchas veces no les escuchan, y lo que necesitan, bueno, pues es escucharlas para entender cuál es el problema que tienen y poderlos ayudar. Yo por eso, pues en lo que hago en el Tribunal de Justicia Administrativa, soy muy exigente con mis compañeros que trabajan conmigo, ellos lo saben, pero es porque prestamos un servicio y no podemos nosotros transgredir la esfera de aquellos que acuden en busca de justicia nada más porque ya son las 3 de la tarde, o porque tenemos mucho trabajo, o porque hoy nos levantamos de que fuera de Pedro, malas, ¿no? Pedro Picapiedra, ¿no? Ya me voy. No. Hay Pues mucho más. la justicia no debe descansar aquí en México, en la ciudad. Creo que todos estamos obligados a poner nuestro granito de arena para salir adelante en la mano. Y poner esa parte de sensibilidad, de humanidad, de no burocracia, de no corrupción, ¿no? Así es importantísimo. Yo creo que es muy relevante y es lo que todos los servidores públicos debemos estar comprometidos, y no nada más los servidores públicos. Yo creo que también pues aquellos que están o que se dedican a o tienen algún tipo de relación con la impartición de justicia, ¿no? A veces llegan los propios interesados en los asuntos al tribunal porque los mandan los abogados postulantes y luego no tienen ni idea de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tratamos, cuando menos, de orientarlos, pues a que acuden al área de atención ciudadana, Pero ¿no? como no abogado que soy, ¿a qué te refieres con eso? De no postulante, abogado postulante, perdón. Los abogados postulantes son los abogados litigantes, Okay. ¿no? El abogado litigante técnicamente se conoce como litigante, pero uno como abogado lo que hace es postular el derecho de los demás. Las partes en litigio pues son las que se encuentran, ¿no? Okay. El actor, el demandado, y nosotros como abogados postulamos ese derecho. Correcto. Es una connotación diferente de lo que estamos acostumbrados la mayoría, ¿no? Todo lo conocemos como abogado litigante. Perfecto. Y a manera de introducción, en un par de minutos, cuéntanos, Joacim, este 1 de junio va a haber unas elecciones, ¿no? Sin precedente. Muy importantes. Para los no abogados, como tu servidor, cuéntanos en qué consisten. ¿Por quién vamos a votar? ¿Para qué? Platícanos para comprender. Claro que sí. Bueno, esta es una reforma histórica en nuestro país. Nunca había sucedido que los cargos de ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que es de nueva creación, magistrados de Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal, de las salas regionales, magistrados de circuito y jueces de distrito, se eligieran por voto popular. Siempre eran con base en méritos, se hacían evaluaciones, entrevistas. La famosa carrera judicial. La famosa carrera judicial, y de ahí determinaban, bueno, pues quiénes eran los que tenían las aptitudes correspondientes para ocupar ese tipo de encargos. A raíz de la reforma del año pasado, esto ya no va a suceder. Ahora, aquel que quiera incorporarse para contender, para detentar algún tipo de este tipo de encargos, pues tendrá que ser electo popularmente, ¿no? Pues para esto, una vez que fue aprobada la reforma, pues hubo una serie de pasos para poderte primero inscribir, cumplir con los requisitos, y después llegó la famosa insaculación pública, donde en un sorteo determinaron quiénes eran aquellos que iban a poder contender en la boleta para estas elecciones del domingo 1 de junio, ¿no? Cuéntanos tu sensación cuando viste tu nombre en la insaculación. Mi sensación fue pues sentimientos encontrados, porque no había identificado yo mi número, y ya después le regresé junto con mi esposa y mi hija y nos dimos cuenta que sí había salido yo con el número 15 insaculado por el Poder Ejecutivo, y yo lo referí como cuando fichan a los jugadores de colegial de la NFL. Ese tipo de emoción sentimos la familia, porque Como que bueno, tenía cierta incertidumbre, tal vez. sí, porque fue un proceso muy particular. Fue difícil por la misma manera en que se fue dando, y la verdad, pues yo desde mi punto muy particular tuve muchas dudas de cómo ir subiendo documentos y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no fue tan fácil, pero bueno, pues al final, por suerte, porque la realidad es que la insaculación era ya una cuestión de suerte solamente. Ok. Sí, porque todos crecimos en la escuela, ¿no? Con 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, judicial y legislativo. Así es. Esta reforma, nos comentas que el cambio que implica es que por ese judicial
van a votar? Vamos Sí, a votar los ciudadanos. los otros dos poderes están democratizados. Ok. Siempre ha sido el Poder Ejecutivo, bueno, pues las elecciones federales para presidente de la República. Por el Legislativo, bueno, diputados, senadores, tanto federales como locales, siempre ha sido por elección popular, pero el Poder Judicial no era así. Ok. Era lo que platicamos, la carrera judicial, y así se hacía. Ahora ya todo está democratizado. Esa es la transformación que trae consigo esta reforma al Poder Judicial. Ahora no hay ningún poder que no se elija por votación popular. Excelente. Muy bien, muy interesante. Seguimos platicando de esto, pero ¿qué crees? Después de una pausa. Gracias. Listo, llegamos, y también siempre digo esto, ¿verdad? Llegamos al cuarto, como en el Super Bowl, y aquí no hay tiempo extra. Soy tu amigo Juan José Morales, platicamos con mi amigo Joacín Barrientos. Eres candidato en estas próximas elecciones derivadas de la reforma judicial. Así es. Platícanos, ¿candidato a qué? ¿A qué posición? Así es, Juan José. Soy candidato a juez de distrito en materia administrativa por el primer circuito, que es Ciudad de México, y el INE, para poder establecer de qué manera iba a llevar a cabo la elección, dividió el país y estableció circunscripciones, distritos judiciales electorales. A mí me correspondió el sexto de la Ciudad de México, que abarca parte de la alcaldía Gustavo Amadero, Okay. la parte de arriba, Cuautepec, y Azcapotzalco, De las más pobladas, ¿no? de las más pobladas y que colindan con el Estado de México. Y además, por ejemplo, en Cuautepec está un reclusorio, por Este ejemplo. reclusorio norte. Tiene particularidades, ¿no? Sus particularidades, la población, que personas que desde que hemos empezado con los recorridos, nos hemos tratado de acercar a ellos, precisamente para ver cuál es la problemática social que tienen, qué es lo que necesitan. Hemos estado recorriendo mercados, colonias, Arbolillo, Jorge Negrete, La Pastora, estaciones del cablebús, que es impresionante. Están junto a Catepec, ¿no? Son vecinos. Está muy pegadito. Ok. Pero es impresionante lo que ha traído consigo el cablebús, porque ha facilitado que las personas, pues, de manera más rápida puedan llegar a sus centros de trabajo, Más cómoda, se más desplacen segura. de manera más cómoda. La verdad es impresionante lo que se ha hecho ahí arriba. Pero déjame asimilar. ¿Es candidato para juez de distrito? Juez de distrito en materia administrativa. Perfecto. Aquí en la Ciudad de México. Entonces, hemos estado acudiendo desde que empezamos con la campaña, que fue el 30 de abril, hasta la fecha, apenas, tenemos un poquito más de un mes, a recorrer las colonias, acercarnos a la gente. Hay muchas dudas, hay desconocimiento de qué es la reforma judicial, y más por la cuestión atinente a de qué manera pueden votar, porque son muchísimos candidatos, son 6 boletas nada más para la elección federal. Cada uno de las boletas tiene sus particularidades, donde hay que poner un número dependiendo de la persona. No es la clásica elección donde yo lo identifico por una afiliación partidista y viene el nombre y la fotografía, ¿no? Aquí vamos a tener un número, un poder que postula, el apellido, 2 bloques, mujeres y hombres, porque eso está muy bien cuidado. El tema de equidad. El tema de equidad, la paridad está muy bien cuidado. Entonces, no es tan sencillo. Nosotros les hemos explicado, bueno, cómo va a funcionar, cómo está planteado, y que pues hay que salir a votar porque es importantísimo. El INE ha puesto, ha hecho del conocimiento a la ciudadanía en su portal, en la propia credencial del elector, que uno le da con su celular, lee el código QR y nos envía una página CP1, que es Conóceles, conoce quiénes son tus candidatos para todos los encargos que se van a elegir el 1 de junio, practica tu voto, que es muy importante porque ahí pueden más o menos ir dándose cuenta de cómo se va a llevar a cabo
ese voto, de qué manera tienen que formularlo, y ubica tu casilla, tu CPU, y ahí te va a mandar, porque no van a haber tantas casillas como en una elección habitual, van a ser centros de votación. Entonces tenemos que ubicarnos con tiempo para que el 1 de junio, bueno, pues también oportunamente nos traslademos y podamos formular el voto como nosotros lo consideremos. En tu caso, para votar por ti, solo las personas de ese distrito, ¿correcto? De ese distrito, exactamente del 6º Distrito Judicial Electoral, que es GAM, arriba, y Azcapotzalco. Soy el número 14 en la boleta amarilla. Ahí tendrán que ubicar en el color carne, que es el primer recuadro, porque están divididos aparte por especialización. Tendrán que poner el número 14 si es que confían en que su servidor pueda llevar a cabo un excelente trabajo en desempeño como juez de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México. Perfecto. No tengo duda de ese excelente desempeño, pero platícanos tus propuestas, tus diferenciadores. Yo, desde que comenzó todo este trayecto, he tratado de acercarme a las personas y comprometerme, no prometer, comprometerme a cumplir situaciones que me parece que son esenciales, que como servidor público, como juez, lo podemos hacer. Porque, bueno, pues Algo así como la frase con la que empecé, que no es mía, es tuya: fortalecer a la justicia administrativa con imparcialidad, profesionalismo y cercanía a la gente, ¿no? Claro, esa es una de muchas que he estado tratando de manejar en redes sociales y siempre me estoy partiendo la cabeza. Te estoy soltando, se nota, ¿no? No está muy bien, porque lo que quiero es finalmente transmitir ese mensaje de profesionalismo y compromiso con la ciudadanía. Yo, desde que comencé esto, he tratado de manejar esta candidatura, esta campaña, con 5 postulados esenciales y muy sencillos. Primero, hay que acabar con la corrupción, porque eso es lo que nos está acabando al país. Es, creo que, uno de los flagelos que nos ha perseguido durante años y que, desgraciadamente, por más que se ha hecho, pues no se ha podido de una u otra manera combatir de una manera tajante para acabar con ella. Entonces, un paréntesis. Hace rato mencionábamos que desde siempre, ¿no?, el poder ejecutivo, el poder legislativo son democráticos, desde siempre lo han sido, ¿no? así es. En este caso, el judicial es su primera vez. Así es. Podemos decir que una diferencia importante es que en el ejecutivo, en el legislativo, están alineados con partidos políticos, pero aquí no, aquí voto por la persona, ¿correcto? Efectivamente, aquí no tenemos ninguna relación con partidos políticos. Nosotros no se nos otorgó ningún presupuesto por parte del INE para financiar nuestras campañas. ¿Es de tu bolsillo? Es de nuestro bolsillo, y aparte de nuestro bolsillo, bueno, el INE está fiscalizando cada uno de los gastos que llevamos a cabo para ver que los topes de campaña que se establecieron pues no sean superados, ¿no? Pero sí, ninguna afiliación partidista. Perfecto. Me hablabas de 5 postulados. El primero... Hay que acabar con la corrupción, que creo que es lo más preocupante en nuestro país, no nada más en la Ciudad de México. Hay que acabar con la corrupción y hay que tomar medidas inmediatas, porque es lo que trae consigo muchos problemas, y que la sociedad, bueno, pues finalmente sufra con este tipo de circunstancias que obviamente derivan de la impartición de justicia y de los actos de autoridad, ¿no? Correcto. 2. 2. Hay que estar cercanos a la ciudadanía. Okay. Yo creo que la cercanía nos va a permitir que podamos tener esa sensibilidad, ese tacto, para ver qué es lo que les aqueja. ¿Ese humanismo? Ese humanismo para poder impartir justicia, porque si tú no sabes, no conoces cuál es la problemática de la sociedad, pues difícilmente vas a poder resolver un asunto de buena manera y con buena causa si desconoces qué es a lo que se enfrentan cada día, de qué se duelen, qué les preocupa. Por eso también la necesidad en estas campañas, pues acercarnos a la ciudad y que nos vean, no nada más estar haciendo campaña en redes sociales, ¿no? Hay que acercarse con ellos, porque también deben saber quiénes son sus candidatos y por quién van a votar el 1 de junio. Así que en términos futbolísticos, a nivel de cancha. A nivel de cancha. Eso es importantísimo también. Perfecto. 1, no corrupción. 2, cercanía con la ciudadanía. Transparencia. Creo que un servidor público, un juzgador, debe ser transparente en todo momento, desde el aspecto profesional hasta su aspecto personal. Y va ligado con la ética, ¿correcto? Y va ligado con la ética, ¿no? Estamos obligados a poder demostrar que somos personas íntegras, que no traemos ninguna circunstancia detrás o estamos buscando algún tipo de beneficio distinto al que nos debe dar nuestro propio trabajo. Y que son como el ciudadano, como nosotros, ciudadanos, ¿no? De carne y hueso, con necesidades, con
con temores. Somos iguales, ¿no? Somos seres humanos. Por supuesto, estamos al mismo nivel. Digo, el que imparte uno una posición de juez no implica que sea mejor o peor que una persona diferente. Esa figura del juez de hierro que estaba detrás de un escritorio con un mazo y que decidía sin tomar en consideración nada, sin escuchar a las personas, pues debe acabarse, porque el México de la actualidad ya no funciona así. Ya hemos roto, afortunadamente, techos de cristal y muchas circunstancias que generaban dolor, problemática a la ciudadanía. Entonces, pues finalmente, si no nos acercamos a la gente nunca va a poder tener esa tranquilidad de confiar en nosotros, que también es una de las partes que propició la reforma judicial. Un desconocimiento total de quién es mi juez, quién es mi magistrado, quién es mi ministro, ¿no? Es más sencillo los ministros porque están más publicitados, más visibles. Más mediáticos. Más mediáticos, pero también hay un desconocimiento en la sociedad respecto de quiénes eran y qué hacían. Entonces, eso es muy importante. Ok, entonces 1, no corrupción, 2, cercanía, 3, transparencia, 4 y 5. 4, que también es muy importante, hay que acabar con los compadrazgos y con los amiguismos. Es increíble que a la fecha llegue uno en el carácter de abogado litigante a un juzgado o se dé cuenta de un asunto en particular donde pues tiene más peso el abogado porque es primo del tío de aquel que tiene un despacho muy imponente y de mucho dinero, y pues cuando va contra una persona que carece de recursos para contratar un despacho y que va por medio de un abogado o un defensor de oficio, pues obviamente no se le puede dar preferencia en trato a esas personas. Debe haber trato igual. O sea, el hecho de que seas compadre del magistrado del otro piso, pues no te da ningún derecho a estar por encima de una persona que no tiene recursos para defenderse. Perfecto. Pues evitar ese compadrazgo, ese amiguismo. Ahí podemos incluir nepotismo. También hasta cierto punto creo que el nepotismo juega en contra de la ciudadanía y de la impartición de justicia. Entonces son de los primeros vicios que hay que combatir cuando se integre este nuevo Poder Judicial a partir de la votación del 1 de junio. Perfecto. Y el quinto y último, pero no menos importante. No menos importante y el primero que señalamos cuando empezamos a platicar, yo soy un luchador incansable por la justicia. Siempre lucharé por la justicia por encima de cualquier circunstancia, por encima de aquello que sea necesario y cuáles sean las consecuencias, porque me parece que nuestro país merece tener buenos juzgadores que estén dedicados a la ciudadanía y que se entreguen en cuerpo y alma a lo que hacen. La impartición de justicia no debe ser de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde. Es una vocación que debe tenerse para toda la vida, y si debe quedar ahí la vida de uno, pues ahí debe quedar, porque finalmente para eso debemos estar. Perfecto. Y como siempre digo también esto, ¿verdad? De ahí se me fue el tiempo como agua, se me pasó rapidísimo. Joacim, Muchas gracias. Cuéntanos en un par de minutos, por favor, tu cierre. ¿Cómo quieres concluir, despedirte? Pues yo primero quiero agradecerte, José, por darme la oportunidad de estar aquí, de compartir este mensaje que desde el 30 de abril estamos difundiendo en las calles, con la ciudadanía, este mensaje de cercanía, que nos busquen, que se acerquen a nosotros todos los días festivos, sábados y domingos, fuera de los horarios laborales, estamos en las calles, nos estamos acercando a todos. Estoy en redes sociales, les diría difícil, pues cuál es la red social, con mi nombre. Está tan sencillo y tan rápido, Joacim Barrientos Zamudio, en todas las redes sociales que se tengan. Con J, ¿no? Con J, Joacim Barrientos Zamudio. Me encuentran, ahí está todo el material que hemos estado subiendo, los mensajes, hay algunos que tratamos de hacerlos didácticos para que sepan más o menos cómo pueden votar, qué es la justicia administrativa, en dónde hemos estado, los recorridos que hemos llevado a cabo. Creo que es lo más importante, ¿no? Esa cercanía que debemos tener con la ciudadanía, y que yo me he comprometido y me comprometo desde siempre a poder, no nada más el 1 de junio, sí me veo beneficiado con el respaldo de la ciudadanía, sino tratar de hacer algo para trascender, para llevar la justicia a las comunidades, a las colonias, a la ciudadanía. Entonces ya tendremos que reflexionar de qué manera podemos acercarnos a ellos, pero cuenten que lo vamos a hacer, cuenten con ello, porque es indispensable, si no todo quedaría en palabras vacías, y es algo que yo no estoy dispuesto a permitir. Entonces hay que salir a votar el 1 de junio, es importantísimo, depende de nosotros lo que viene para el Poder Judicial. Esta transformación es inédita en nuestro país, es histórica, y vamos a participar todos. Yo sí, mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Muchas gracias. Gracias en los controles de él, en los controles en la dirección técnica Moss,
Gracias a ti que nos acompañas, que nos regalas tu atención y tu tiempo, que son invaluables. Soy tu amigo Juan José Morales, creador de Crack Team. Hasta siempre. Bendiciones. Gracias.